Vamos a lo que hemos prometido. Aquí está don Vicente Cuéllar, es rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz. ¿Cómo está, don Vicente? ¿Bien? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cuántos estudiantes tendrá la universidad allá de Santa Cruz? Estamos sobrepasando los 115.000 estudiantes. 115.000 estudiantes, bueno. Así es, tenemos presencia en los 4 puntos cardinales del departamento. Ajá. Y en algunas ciudades más pequeñas también. Ajá. ¿Qué tamaño es la crisis de la universidad? ¿Es chiquitita, grande? Todo el mundo tiene crisis ahora, económica especialmente, pero ¿qué tamaño es la crisis de la universidad? ¿Cómo podría dimensionar usted? A ver, todas las universidades están en crisis, siempre estuvieron en crisis. ¿Por qué? Porque el Estado no cumple con su rol fundamental, que es subvencionar suficientemente a las universidades. A ver, todas las universidades tienen 4 fuentes de financiamiento. Recursos propios, que son los valorados, las matrículas que se... Los timbres, sí. Los timbres que se cobran. Por lo menos allá en la universidad, los recursos propios no alcanzan ni siquiera para pagar luz. Segunda fuente de financiamiento, tenemos el soporte del Tesoro General de la Nación. Esa asignación presupuestaria es insuficiente. Lo que nos da el gobierno, por lo menos a nuestra universidad, no alcanza siquiera para pagar 3 meses y medio de sueldo. Y usted me preguntará entonces de qué viven las universidades. ¿Cómo hacen alcanzar la Las platita? universidades viven del pago de impuestos de la gente. ¿Por qué? Porque del total de los recaudados, por temas impositivos, por concepto de impuestos, el 75% se queda en el Tesoro General de la Nación, 20% se distribuye entre los 339 municipios más las 2 autonomías regionales, y el 5% de esos impuestos van para las universidades. Las universidades mantienen sus puertas abiertas gracias al pago de impuestos de los ciudadanos. Y la cuarta fuente de financiamiento, que son los recursos IDH, están desapareciendo. El gobierno hoy, creo que en Oruro, dijo que tocamos fondo con el tema del gas. Hace 2 años el señor presidente decía que Bolivia tenía la mayor reserva de gas, ¿no? Después de Venezuela, y que vivíamos en un mar de gas. Sí, la Gazprom dijo eso. ¿No? Y resulta de que ahora el gas se hizo gas. Y la misma ilusión le quiere vender al pueblo diciendo de que nosotros tenemos las mayores reservas de litio del mundo, 23.000 millones de toneladas métricas. ¿Quién certifica? Un discurso político. Entonces, hay temas que obviamente, seguramente en su momento hay que abordarlo con mayor profundidad, pero hablando solo de la universidad, todas las universidades tienen problemas económicos. Y creo que gran parte de esa crisis económica puede ser que hayan algunos problemas en la administración, pero gran parte de la crisis económica también se debe a que la mayor parte de los rectores han sido funcionales al MAS. Creen que siendo amigo del gobierno de turno van a solucionar. No funciona, no. Si hay un partido con el cual no se puede negociar es con el MAS. El MAS te utiliza y después te vota. Entonces, todos aquellos ingenuos que creyeron que siendo amigos del MAS y que con eso iban a solucionar sus problemas, no solucionaron problemas de nadie. Seguramente solucionaron sus problemas, pero no de los estudiantes. No el de la universidad. ¿Cómo llegan a fin de mes? Quiero decir, ¿cómo llegan? Aquí se habló en cierto momento que solamente tenían para agosto, otros para septiembre. En cierto año han tenido que, incluso amenazar con cerrar las puertas de la universidad porque no llegaban, por decir, a fin de mes, a fin de año. A ver, ¿qué es lo que hacen las universidades, no? Siempre hay que presentar un presupuesto equilibrado, ingresos y egresos. Generalmente, por lo menos en nuestra universidad, lo que pasa, a nosotros nos alcanza hasta el mes de octubre, y el gobierno lo sabe, pero el gobierno es una forma de controlarnos, una forma de coercionarnos, de chantajearnos. En octubre vamos a siempre solicitarle un presupuesto adicional. No hay en la Constitución un presupuesto adicional.
Lo que sí dice la Constitución es que nos deben subvencionar suficientemente. Entonces, solucionamos con ese presupuesto adicional para salir hasta noviembre, y generalmente todas las universidades, ¿qué hacen? Las obligaciones de diciembre se la traslada para el mes de enero. Entonces, es solamente una jugada matemática, financiera, es decir, entramos al próximo año, pero ya con un déficit de un mes de sueldo. Bueno, pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con el IDH, por ejemplo, cuando teníamos en abundancia, cuando los recursos económicos estaban cotizados muy bien, por encima de los $100 el barril de petróleo, y también eso con el gas boliviano? ¿No se les fue de las manos la contratación de gente, de administrativos, no sé, en las universidades? Y es por eso que ahora no podemos pagar a la cantidad. Es cierto de que hubo una mala administración en muchas universidades, yo no puedo dar nombres, sin embargo, la economía del país, la economía de una empresa es exactamente igual a la economía de una familia. ¿Qué debemos hacer para que nos alcance la plata? Tenemos que racionalizar el gasto y buscar mayores ingresos. Sencillo. No hay nada que inventar. Cuando usted habla de que con IDH se ha contratado personal, por lo menos en la universidad y de acuerdo a la norma, los recursos IDH solo están destinados para construcciones, equipamientos y obviamente algunas actividades académicas. No están destinados a gastos corrientes. Lo que pasa es que nosotros pensamos y asumimos obligaciones pensando exactamente igual que el gobierno. El gobierno se ideó un modelo económico social, comunitario, productivo, pensando que los precios del gas se iban a mantener constantes y crecientes. Nada de eso ha pasado. Entonces las universidades igual asumieron compromisos, pero ahora que bajaron los ingresos, los compromisos siguen altos. Entonces, por eso es el déficit que tienen todas las universidades públicas. Pero esto yo creo que tiene que llegar un momento también en que nosotros tenemos que repensar la universidad. Por lo menos desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, nosotros tenemos una concepción diferente. Nosotros planteamos en tener en el mediano plazo una universidad productiva. Este año, y le doy un dato, se ha hecho un estudio, se ha hecho una investigación y hemos logrado tropicalizar la quinoa. La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno este año ha sembrado 470 hectáreas de quinoa tropicalizada, que tiene el triple de rendimiento que la quinoa del altiplano. ¿Qué quiere decir tropicalizar la quinoa? La quinoa es un grano que solamente se produce en altura. Potosí, Oruro, digamos. Jamás se pensó que en el oriente boliviano, a una temperatura totalmente distinta y con mucha sequía, podría darse la quinoa. Se ha hecho obviamente un mejoramiento genético y si nos va bien este año, nosotros tenemos la capacidad de sembrar 1.000, 2.000, 5.000 hectáreas de quinoa. He visto el experimento, creo que era una feria en Guarnes, Buenavista, por ahí. No, la feria la hicimos en los predios de la universidad. Ajá. Y además, aparte de la feria, mostramos ya los sembradíos que alcanzan a 470 hectáreas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra ese detalle? Un pequeño pero gran detalle. No, es un trabajo de investigación que se hace, ¿no? Hay que hacer una serie de experimentos. Hay gente que se ha dedicado, se ha invertido en la investigación. Hemos participado en una feria en Alemania. Hemos sacado el segundo puesto, el primero obviamente la feria de la quinoa del altiplano, pero es un grano resistente a la sequía, es un grano que se siembra en invierno como parte de la rotación de cultivo, pero que tiene una alta demanda en el mercado internacional. Entonces nosotros estamos pensando no solamente en garantizar la seguridad alimentaria del país, sino también pensar en que podemos exportar estos productos. Ojalá que el gobierno no nos ponga cupo como hace con los empresarios. Si hay un enemigo de los productores es el gobierno. El gobierno sobrepone la concepción política e ideológica por encima del bienestar común. Hoy tenemos una economía
que realmente estamos entrando ya a la debacle económica, que ojalá no se dé. Nadie quiere que nos vaya mal, pero los indicadores nos direccionan de que dentro de muy poco tiempo vamos a vivir una grave crisis económica. Un país altamente endeudado, 13.300 millones de dólares la deuda externa, 15.439 millones de dólares la deuda interna, 42.000 millones de bolivianos deben las empresas deficitarias que creó el gobierno al Banco Central de Bolivia, 1.200 millones le deben a FINPRO. Es decir, si hacemos una relación deuda con el PIB, estamos alrededor del 80%. El gobierno miente cuando dice, no, solamente estamos con el 46% de endeudamiento con relación al PIB. El PIB nacional alcanza a los 44.315 millones. Bueno, cuando mostramos lo mejor que tenemos en la casa, ponemos una vitrina y ponemos ahí lo que tenemos, no podemos poner lo que no tenemos. Ustedes tienen una exitosa feria en Santa Cruz, ya hablo del departamento. Han sido protagonistas de un impulso político importante con, por ejemplo, con una encuesta nacional que vamos a tener, nos vamos a contar a los bolivianos el mes de marzo el siguiente año. Han sido protagonistas en diferentes momentos. ¿Santa Cruz sigue de protagonista o está como un león dormido? No, Santa Cruz es el motor del desarrollo, por lo tanto no puede estar dormido. Santa Cruz produce el 74% de los alimentos que consumimos todos los bolivianos. Exporta y su aporte al Producto Interno Bruto alcanza al 33%. Santa Cruz podría triplicar su producción si es que no tuviera un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El gobierno, porque él le pone cupo para la exportación de los productos. Yo le escuchaba el otro día al ministro cuando decía, vamos a crear motorcitos que impulsen la economía nacional. Mentira, y hablaba de la carne. En este momento, nosotros exportamos alrededor de 18.000 toneladas de carne de alta genética. Y solamente nos permiten exportar 18.000 toneladas. Tenemos una capacidad para exportar 50.000 toneladas. ¿Por qué no nos dejan exportar? Y cuando digo por qué no nos dejan, me estoy poniendo adelante de todos los que producen. Podríamos en estos momentos a fin de año tener 300 millones de dólares. Otra cosa, no permite el uso de la biotecnología en la producción de maíz, en la producción de la soya, pero es solamente una prohibición política. ¿Por qué? Porque ellos importan granos mejorados, transgénicos, como conoce la gente, y es una competencia desleal con el sector productivo. Alguien me preguntaba y me decía, oiga, si usted está diciendo que estamos en crisis, ¿cómo todavía no se siente la crisis? Sencillo, le decía al gobierno, ¿qué está haciendo? Está recibiendo plata del narcotráfico, plata del contrabando, se está endeudando y se está gastando las reservas internacionales. Son 4 medidas que de alguna manera contienen en este momento que la crisis económica se agrave. Bueno, está bien, es líder en desarrollo económico, Santa Cruz bloquea y se muere de hambre todo el país, de acuerdo. Pero ¿y el liderazgo político? Hay una idiosincrasia, ¿no?, que hay que reconocerla. Por esa, no sé, forma de pensar, al cruceño muy poco le interesa la política. Y eso es una gran verdad. Claro. Tenemos representación parlamentaria, pero el fin último no es meterse en la política, producir. No, hay muchas cosas que de repente la gente de afuera cuestiona. ¿Por qué Santa Cruz, siendo la locomotora del desarrollo, por qué no tiene presidente, por qué no tiene vicepresidente? Sencillamente porque la idiosincrasia es diferente, ¿no? Claro, está trabajando mientras otros están haciendo política. Mientras están haciendo política, y eso usted lo resume muy bien. Ya, pero en cierto momento tuvo un liderazgo importantísimo, incluso echó a un presidente de la silla. A ver, la política es dinámica, ¿no? Y esto no hay que descubrir nada.
La política también, en la política hay momentos que te marcan y te pueden redireccionar el destino de un país. Lo que pasó en ese momento con el gobernador Camacho, que liderizó todo un movimiento a nivel nacional, pero fíjense que no es solamente Camacho. Camacho de repente fue el mensajero solamente de un descontento generalizado de un pueblo que estaba cansado del abuso de poder de don Evo Morales. Una persona no puede hacer lo que hizo. No, imposible. Fue el pueblo que salió de manera espontánea a su avenida, a su calle, y empezó a exacerbarse y al final darse cuenta de que había que sacarlo a este señor que se quería perpetuar en el poder. Y yo he afirmado estos días de que el ciclo del MAS llegó a su fin. El ciclo del MAS está agotado. Estas peleas internas no solamente muestran una mala imagen del país, sino que también deterioran la imagen hacia afuera y tiene un alto incidencia negativa en los agentes económicos. ¿Quién va a invertir en nuestro país cuando el clima político es totalmente se desanima, pues se desanima. Exacerbado? Sí hay un bloqueo anunciado para el 4 de septiembre. Cuando no hay seguridad jurídica, cuando no hay las condiciones. ¿Usted cree que un empresario que venga de afuera se va a sentar en Bolivia pensando en el mercado interno? Tenemos un mercado interno pequeño, raquítico, sin capacidad de ahorro. El empresario que venga a sentarse en nuestro país va a ser primero por las condiciones que le da el país, por la seguridad jurídica que puede obtener. Exacto. Pero se va a sentar aquí pensando en la potencialidad del mercado externo. Y ahí es donde el gobierno debe intervenir, aperturando mercados. No hay una política de mercado. ¿Por qué? Porque nuestros representantes en las embajadas, nuestros agregados comerciales, son de los movimientos sociales, y no es que tenga nada contra los movimientos sociales, pero considero de que zapatero tu zapato. ¿No? Vos tenés que tener nomás una formación académica, tenés que tener experiencia, cosa que te permita aperturar mercados y abrirle las puertas a los productores para que puedan sacar su producto al mercado internacional. Bueno, rector, ¿qué piensa la gente del Plan 3000, de la avenida Banzer, de las 7 calles? No sé, ¿qué piensa de lo que está pasando con el gobernador Camacho? Yo no podría ver en este momento decir qué es lo que piensa del Plan 3000, pero sí podría yo asegurar de manera general de que hay un descontento por el secuestro del gobernador. El gobernador no fue detenido como se detiene a cualquier persona que tiene un mandamiento de aprehensión. El gobernador fue prácticamente secuestrado por el gobierno. Y aquí hay un abuso de poder. A ver, cuando estaba don Evo Morales, dictó el decreto supremo 138, donde dice de que todas las personas que están denunciadas por terrorismo deben acudir a la paz para defenderse. Es decir, todos los denunciados por terrorismo deben responder a la paz. Esos procesos solo se sustancian en la ciudad de La Paz. Yo estoy denunciado por terrorismo, imagínense, por atentados contra el presidente. ¿Y eso qué es? ¿Qué es en el fondo? Solamente amedrentamiento, abuso de poder. Y si uno se atreve a cuestionar la mala administración, seguramente que al otro día va a tener un policía en la puerta, va a tener un fiscal y va a tener un juez. Por eso yo soy vehemente en mi crítica al Poder Judicial. El Poder Judicial es un órgano de represión, un órgano coercitivo, que el gobierno lo utiliza como brazo operativo para perseguir a quienes piensan diferente. Entonces, lo que ha pasado con el gobernador Camacho, estoy seguro que nadie puede estar conforme con ese secuestro. ¿Quién está conforme cuando se le vulneran sus derechos? ¿Quién está conforme cuando no se le tutelan sus garantías constitucionales? Nadie. Si algo hay que reclamar es que debemos tener un poder judicial
con independencia de poderes, que actúe de manera transparente. Pero lamentablemente, así como funciona la justicia solo sirve, ¿sabe para quiénes? Para los mismos administradores de justicia y para el gobierno, que influye mucho en el órgano judicial. Hoy estamos viendo que no va a haber elecciones. ¿Qué va a significar eso? A partir del 1 de enero, todos los fallos que emitan cualquier magistrado es nulo de pleno derecho. ¿Vamos a entrar en un vacío de poder? ¿O van a entrar a lo que se hacía antes, a cuotearse el órgano judicial? Se va a juntar Comunidad Ciudadana, se va a juntar Creemos, se va a juntar el MAS, van a hacer una alianza para cuotearse a los diferentes magistrados. Eso sería vergonzoso y el pueblo lo debería censurar. Pero lamentablemente el gobierno no quiere que haya elecciones. Pero en el fondo también hay que reconocer que la justicia no se soluciona con elecciones. El tema de la justicia va mucho más profundo de lo que en este momento se está debatiendo. Solamente un detalle, doctor Vicente Cuellar. ¿Usted se siente cómodo después de haber protagonizado una lucha por el censo, porque ha tenido un protagonismo mediático, calle, con el gobierno enfrentado, diciéndole las cosas al gobierno? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómodo? ¿Se siente ahora cómodo? Bueno, yo solamente cumplí con un rol que hace mucho tiempo no cumplía la universidad. Las universidades viven un periodo muy largo de desideologización política y es por eso que hay un adormecimiento generalizado en todas las universidades. Ese silencio cómplice le ha permitido al gobierno utilizar las universidades para tener votos. No me siento conforme, no me siento tranquilo, porque si bien yo estaba cumpliendo con el encargo social que deben cumplir las universidades en ser instituciones orientadoras de la sociedad, pero después que pasa eso tengo 4 juicios. No, tengo juicios por atentado contra el presidente, atentado contra dignatarios de Estado, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, las indicaciones de siempre de este gobierno, ¿no? Y además estoy denunciado por terrorismo, así que usted está hablando con un terrorista en este momento, lo voy a llevar para mi... Pero no es sentenciado, un sospechoso, un responsabilizado, lo que sea. Bueno, sí. Bajo este gobierno se presume la culpabilidad, bueno, sí, se presume la inocencia. Lo estaba olvidando. La Constitución Política del Estado presume la inocencia, sí. Pero en este gobierno se presume la culpabilidad. Es por eso que las detenciones preventivas se han hecho ya una norma. Sí, un castigo. Y con detenciones preventivas tienen 10 años, 8 años, 12 años a personas que después que pase ese tiempo, recién en el proceso uno puede demostrar su inocencia. La última, si ha fracasado este modelo del MAS, ¿no? Plurinacional, su modelo económico, etcétera, como usted lo indica, volver a la República, ¿qué queda? ¿Cuál sería la receta? Lo que pasa es que un modelo económico es una forma de producir, de administrar y de distribuir la riqueza. No necesitamos volver a la República, no necesitamos inventarnos otro tipo de organización. Alguien habla de federalismo, creen que el federalismo va a solucionar los problemas. El federalismo es solamente una forma de organización política del país, pero eso no trae consigo una solución a los problemas. ¿Cómo se solucionan los problemas? Con producción. ¿Cómo se van a solucionar los problemas? Con más producción. Y para que eso ocurra, el gobierno tiene que generar las condiciones al sector productivo. Yo decía hace un momento, seguridad jurídica, uso de la biotecnología, apertura de mercado, frenar los avasallamientos. Si esas condiciones no se dan, es muy difícil que el sector productivo se desarrolle. Y yo le podría decir, ¿quién más va a generar divisa? ¿El gobierno va a generar divisa? No. Si ya el 2024 se acaba la venta de gas con la Argentina, el 2026 se acaba nuestro contrato con Brasil, podremos renovar si es que el gobierno certifica nuevos reservorios de gas. ¿Después de qué va a vivir este país? Nosotros tenemos que entender que pueden haber mercados, el problema es que no tenemos gas ahora.
Claro, pero es que sin gas, por más que tengamos mercado, no le vamos a vender a nadie. Claro. El gobierno tiene que entender que la esperanza de este país está en el sector productivo agroindustrial, pero además también en el uso de la innovación y la tecnología. Yo soy un crítico a la justicia. Yo siempre he dicho que la justicia está podrida, pero también soy un crítico, pese a que soy rector de una universidad, soy crítico al nivel educativo que tenemos en nuestro país. Tenemos grande deficiencia en el sector primario, en el sector secundario. Salen bachilleres en este momento que no pueden leer de corrido, aprenden otro vocabulario. Fíjense, es tanta la fragilidad del bachiller que trata de imitar costumbre de otros países. Fíjense, el estudiante ahorita no le habla, no le pronuncia la L. Todos, hasta los viejos ahora, se sienten importantes diciendo, ya llegué, llámame. Una vergüenza, eso es fragilidad mental. Y en contrapartida dice, me estoy yendo. Eso demuestra el nivel educativo que estamos, la fragilidad, ¿no? Hasta la falta de identidad con nosotros mismos. Los bolivianos nunca hemos hablado así. Entonces, tiene que mejorar la educación en el sector primario, secundario y en la universidad. Yo planteo como hipótesis que en el mediano y largo plazo la matriz productiva de este país no debe estar basada en la explotación de los recursos naturales como siempre fue. Debemos aspirar de que esa matriz productiva debe estar basada en el conocimiento. Y para que eso ocurra, necesitamos una verdadera revolución de la educación en nuestro país. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no vamos a adelantar y vamos a seguir siempre en este molde. Esa idiosincrasia que no la podemos cambiar. No podemos generar una conciencia colectiva de que es momento de hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Yo le digo una cosa, este departamento tiene grandes problemas y va a tener grandes problemas a futuro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque las autoridades fueron cómplices del gobierno. Tuvieron los datos del censo del año 2012. Y yo decía hace un momento, el censo es una herramienta poderosa para planificar el desarrollo de este país. Tenían los datos, sabía que se le venía a este departamento. Y por ser amigos del gobierno, por ser sus aliados del gobierno, ¿consiguieron algo para Sucre? Sí, hemos conseguido. ¿Consiguieron algo? Sí. Más allá de, ¿qué consiguieron? Le digo, una lista de 25 proyectos. 25 proyectos, ¿no? Una fábrica de esto, de transformación, pero la lista, tenemos la lista. La lista. Hemos logrado la lista. Ahora. El problema es el detalle, digamos, ¿cómo hacemos realidad la lista? Es eso. No, pequeño detalle. Y hay una barbaridad, ¿no? Este es el único país del mundo donde se llevan adelante proyectos, se hacen realidad proyectos donde no se deben construir. Sí. La fábrica de urea está en el Chapare. ¿Por dónde sale la urea? Por Puerto Bush. ¿Cuánto le significa el costo de transporte a cualquier persona? Muy de acuerdo, hacemos algo de problemas que no funciona. El papel bol, cartón bol. ¿Dónde? En el desierto, la materia prima, van a utilizar piedras. Han hecho un ingenio azucarero en San Buenaventura. ¿Hay caña en San Buenaventura? Entonces, un pequeño ejemplo. Aquí hemos hecho un molino de trigo tremendo, grande. Nos faltó un detalle, no había trigo para moler. Está como la fábrica de aceite de Villamonte, ¿no? Parece que querían hacer aceite de pescado. Bueno, nadie siembra soya. Tengo una yapa de 30 segundos. ¿Usted estaría de acuerdo con una evaluación PISA, de evaluación de la educación? Estaba hablando de la educación, no hemos evaluado la educación realmente como es. ¿Estaría de acuerdo con una evaluación PISA? La educación en nuestro país pasa por repensar, primero las universidades deben repensarse. Yo lo vivo a diario, los grandes problemas que hay con el tema del cogobierno, los grandes problemas que hay y la resistencia que hay al cambio. Creen que nosotros toda la vida vamos a estar con esta forma de enseñar. Vivimos prácticamente en un ecosistema digital. La tecnología,
la virtualización llegó para quedarse. Pero nosotros todavía creemos que utilizar la tecnología, utilizar la virtualidad para pasar clases solamente, prender una máquina y utilizar el Zoom, eso va más allá. Las universidades se han puesto a pensar qué tipo de universidad necesitamos nosotros para el 2050. ¿Cómo va a acompañar la universidad al sector productivo? El sector productivo necesita innovación, conocimiento, tecnología. ¿Será que en este momento las universidades están en condiciones de acompañar al sector productivo brindándole esto? Entonces hay que repensarla la universidad y hay que hacer un análisis prospectivo para ver qué tipo de universidad necesitamos a futuro. Y yo le cuento esto, mire, como anécdota. Me visitó el presidente Lacao, y hablando ahí, porque nosotros estamos trabajando en este momento en un rediseño de nuestro modelo académico, y me decía él, ¿sabe qué, Vicente? Me decía, en este momento nuestra prioridad no es contratar, me decía, doctores veterinarios. ¿Sabe qué es nuestra urgencia en este momento? Contratar técnicos que me solucionen un problema específico. Te voy a dar un dato, me dice, yo al doctor en medicina veterinaria le pagamos $600. A un experto en forraje que estudió 2 años, le estamos pagando $4.000. Fíjense, ese ejemplo nos debe servir como punto de partida para cambiar el chip a ese estudiante que cree que estudiando una carrera técnica es inferior a aquel que estudia una carrera a nivel de licenciatura. Es una cuestión solamente de chip. Hay que cambiarle en este momento. Las carreras cortas y de alta especialización es lo que necesita en este momento el sector productivo. El sector productivo necesita gente especialista para solucionar un problema específico y no un profesional generalista que sepa de todo un poco, pero al que al final de cuentas no sea especialista en algo específico. Bueno, rector, muchas gracias por haber venido, le agradezco muchísimo, ha sido apasionante hablar con usted, se nos fue el tiempo volando. Muy rápido. Muchas gracias. No, buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, fue el rector de la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, el rector Vicente Cuéllar con nosotros. Muchas gracias, volvemos enseguida.